Mi vecino parecía amable con mi hijo adolescente. Le regalaba herramientas, le enseñaba reparaciones y se ofrecía a ayudarlo con proyectos escolares. Yo no sospeché nada hasta que desaparecieron documentos de propiedad de mi casa. Mi hijo terminó confesando que el vecino le pidió entrar mientras no había nadie para buscar unos papeles antiguos. En realidad, quería revisar límites del terreno y posibles deudas para iniciar una disputa legal contra nosotros. Me llamo Ricardo. Tenía 45 años cuando entendí que no todos los adultos que ayudan a tu hijo quieren verlo crecer. Algunos solo quieren que les abra una puerta. Mi hijo se llama Tomás. Tenía 15 años en ese momento. Era curioso, inquieto, de esos adolescentes que desarman una linterna para ver cómo funciona y luego no saben cómo volver a cerrarla. No era rebelde en el sentido clásico. No me gritaba, no se escapaba, no andaba metido en problemas graves. Pero estaba en esa edad donde cualquier adulto que lo tratara como hombre podía impresionarlo más que su propio padre. Yo lo sabía. Y por eso, al principio, no me molestó que mi vecino Víctor se acercara a él. Víctor vivía en la casa de al lado desde antes de que yo comprara la mía. Era un hombre de unos 60 años, jubilado, antiguo contratista según él. Siempre saludaba. Siempre tenía una llave inglesa en la mano. Una historia sobre alguna obra antigua o un consejo no pedido sobre cómo mantener una pared, un portón o un drenaje. No era mi amigo, pero tampoco era enemigo. Era ese vecino que uno saluda desde la reja, que ayuda a levantar una caja si te ve cargando y que sabe demasiado sobre los movimientos de todos. Mi casa no era grande, pero era mía. Eso para mí significaba mucho. La había comprado después de años de trabajo. No me la regalaron. No la heredé completa. No cayó del cielo. Pagué cuotas, hice reparaciones poco a poco, levanté un muro lateral. Arreglé el techo y convertí un patio descuidado en un espacio donde Tomás aprendió a andar en bicicleta y luego a lijar madera conmigo los domingos. La propiedad tenía una franja lateral estrecha que separaba mi patio del de Víctor. Había una cerca antigua, luego un muro bajo y más allá una línea de árboles. Nunca me dio problemas. Cuando compré, revisé papeles, escritura, plano catastral, impuestos, certificado de no adeudo, permisos de obra menor. Todo estaba en orden. O eso creí durante años. Víctor a veces hacía comentarios raros sobre esa franja. Ese lado siempre fue confuso, dijo una vez, mirando hacia el muro. Confuso porque antes la gente medía como podía. No como ahora. Mis papeles están en regla. Sonrió. Eso dicen todos hasta que aparece un plano viejo. No le di importancia. Pensé que era una de esas frases de hombre mayor que quiere demostrar que sabe más que tú. El acercamiento a Tomás empezó con una bicicleta. Tomás estaba intentando ajustar los frenos en el patio. Yo estaba trabajando y lo vi desde la ventana batallando con una llave que no era la adecuada. Antes de que saliera a ayudarlo, Víctor se acercó desde su lado. Eso no se aprieta así, muchacho. Tomás levantó la vista. No, no, vas a barrer la rosca. Espera. Le prestó una herramienta. Luego otra. Le explicó cómo tensar el cable. Tomás lo escuchaba con atención. Yo salí un rato después. Gracias, Víctor. Nada, Ricardo. El chico tiene buena mano. Solo le falta práctica. Tomás sonrió como si le hubieran dado un premio. Esa noche me habló de Víctor durante la cena. Sabe un montón de herramientas. Sí, trabajó en construcción. Me dijo que si quiero, me enseña a arreglar la pata del escritorio. Podemos verla juntos el sábado. Sí, pero él tiene una prensa especial. No me gustó sentir celos de un vecino por una prensa. Me pareció ridículo. Tomás estaba aprendiendo algo útil. Víctor parecía amable. Yo trabajaba mucho. Si otro adulto de confianza le enseñaba a usar una herramienta, no tenía por qué ser malo. La semana siguiente, Víctor le regaló una caja pequeña de herramientas usadas. Destornilladores. Una cinta métrica. Un martillo viejo. Un alicate. Tomás entró a casa orgulloso. Mira lo que me dio Víctor. ¿Te lo regaló? Sí. Dijo que a mi edad un hombre ya debe tener sus propias herramientas. La frase me incomodó un poco. Un hombre. Tomás apenas tenía 15. Está bien que aprendas, le dije, pero no aceptes cosas caras sin preguntarme. No son caras. Son usadas. Igual. Papá, no seas desconfiado. Solo quiere ayudar. Lo dejé ahí. Ese fue otro error. No porque aceptar una caja de herramientas fuera grave, sino porque no escuché cómo Víctor estaba plantando una idea en mi hijo. Tu papá desconfía. Yo te trato como adulto. Poco después vino el proyecto escolar. Tomás tenía que hacer una maqueta de una estructura resistente. Víctor se ofreció a ayudarle a cortar piezas de madera. Si quieres, lo hacemos en mi patio, dijo. Aquí tengo más espacio. Yo estaba cargado de trabajo esa semana. Aún así, puse condiciones. Solo 1 hora. Nada de herramientas eléctricas sin mí. Y me mandas foto de lo que están haciendo.
Tomás rodó los ojos. Papá. No es negociación. Víctor levantó las manos. Tranquilo, Ricardo. Lo voy a cuidar como si fuera mío. Esa frase me pareció amable. Después me pareció calculada. El proyecto quedó bien. Tomás sacó buena nota. Víctor lo felicitó delante de mí. Tu hijo piensa rápido. No como muchos muchachos que solo miran el teléfono. Tomás se enderezó con orgullo. Gracias. Tiene buena cabeza, añadió Víctor. Hay que dejarlo decidir más. Yo sonreí sin ganas. También hay que dejarlo equivocarse sin perder dedos. Víctor se rió. Eso también. Las preguntas sobre la casa empezaron a llegar mezcladas con conversaciones normales. Un sábado, mientras Tomás ordenaba la caja de herramientas, me preguntó. Papá, ¿hace cuánto compraste esta casa? Hace casi 10 años. ¿Y antes de quién era? De una señora mayor. La compré a través de una inmobiliaria. Y el terreno siempre fue igual. Levanté la mirada. ¿Por qué preguntas? Nada. Víctor dijo que antes las casas de esta calle tenían patios diferentes. Víctor habla mucho. Solo me contó. ¿Te preguntó algo? No. Bueno, sí. Que si teníamos planos antiguos. Sentí una incomodidad breve. ¿Y tú qué dijiste? Que no sabía. Bien. Si alguien pregunta por papeles de la casa, me preguntas a mí. Tomás frunció el ceño. No era nada raro. Tal vez no. Pero los papeles de la casa no son tema de conversación con vecinos. Papá, siempre piensas mal. No siempre. Pero pienso. Él se fue molesto. Yo me quedé con la frase de Víctor dando vueltas. Planos antiguos. A los pocos días, Víctor volvió a mencionar el muro lateral. Esta vez conmigo. Ese muro lo levantaste tú, no. Lo reparé. Ya existía una base. Y revisaste bien que no estuviera invadiendo. Sí, con topógrafo. Con los planos de compra. Los planos de compra a veces repiten errores. Lo miré. ¿Tienes algún problema con el muro? Sonrió, como si yo hubiera exagerado. No, hombre. Conversación nada más. Pero no era conversación nada más. Eso lo entendí después. La relación entre Víctor y Tomás siguió creciendo. Mi hijo empezó a pasar más tiempo en el patio. Arreglaban una repisa, lijaban madera, ajustaban una bisagra. Víctor le hablaba de herramientas, de medidas, de responsabilidad. Y a veces de mí. Víctor dice que tú haces todo solo porque no confías en nadie. Víctor no vive conmigo. Pero te conoce de vecino. Eso no es conocer. Dice que a veces los adultos complican cosas simples. ¿Cómo qué? No sé. Papeles, permisos, límites. Otra vez. Papeles, permisos, límites. Me molesté, pero no quería convertir a Víctor en una figura prohibida sin razón clara. Sabía que si le decía a Tomás que no hablara más con él en ese momento, iba a sonar como un padre inseguro. Y Víctor ya había trabajado bastante en esa imagen. Así que hice algo tibio. Tomás, puedes aprender herramientas con él, pero no hables de documentos, dinero, papeles de la casa ni temas familiares. ¿Por qué? Porque no corresponde. Solo pregunta cosas. Entonces responde que no sabes. Pero sí sé algunas. No, no sabes lo suficiente. Se ofendió. Siempre me tratas como niño. Ahí estaba Víctor, hablando por su boca. No te trato como niño. Te trato como mi hijo. Pues él confía más en mí. Él no tiene que pagar las consecuencias si te equivocas. Tomás se encerró en su cuarto. Yo pensé que había exagerado. La desaparición de los documentos ocurrió 2 semanas después. Necesitaba el plano catastral para un trámite de renovación de seguro. Guardaba esos papeles en una carpeta azul dentro de un archivador. Escritura, impuestos, planos, recibos, certificado de no adeudo, documentos de hipoteca ya cancelada, permisos de obra menor. Abrí el archivador y la carpeta no estaba como siempre. Estaba más arriba, mal cerrada, con papeles invertidos. Al principio pensé que yo mismo la había movido. Saqué todo. La escritura estaba. Algunos recibos también. Pero faltaban el plano catastral, una copia antigua del deslinde, el certificado de no adeudo y unos documentos de regularización que había usado cuando arreglé el muro lateral. Sentí una tensión en el cuello. Busqué en otros cajones. Nada. Revisé carpetas viejas. Nada. Miré otra vez la azul. Había hojas dobladas que yo nunca doblaba. Marcas de dedos en papeles que no tocaba desde hacía meses. Llamé a Tomás. Ven un momento. Llegó con el teléfono en la mano. ¿Qué? ¿Tocaste esta carpeta? Ni miró bien. No, Tomás. No la toqué. Faltan documentos de la casa. Se encogió de hombros. Tal vez los moviste. Yo no los moví. Entonces no sé. Entró alguien aquí. Su cara cambió apenas. Apenas. Pero lo vi. No, Tomás. Papá, no sé. Mírame. Me miró, pero no aguantó. ¿Qué pasó? Nada. Cuando dices nada así, ya pasó algo. Se molestó. Siempre crees que hice algo.
Ahora estoy preguntando. No hice nada malo. No pregunté si hiciste algo malo. Pregunté si alguien entró aquí. Silencio. Tomás. Víctor dijo que no era nada. Sentí que la sangre se me bajaba. Víctor. Tomás cerró los ojos, como quien sabe que acaba de abrir una puerta que no quería. Explícame. No te enojes. Ya veremos. Explícame. Se sentó en el borde del sofá. Hace unos días, cuando tú estabas trabajando, Víctor vino. Dijo que necesitaba buscar unos papeles antiguos porque había una confusión de la calle. Que tal vez tú tenías copias porque compraste la casa después. Y tú lo dejaste entrar. Me dijo que era rápido. Lo dejaste entrar a mi casa. Papá, tenía llave. Tú tenías llave. Sí, y la usaste para dejar entrar a un vecino sin mi permiso. Se le llenaron los ojos de miedo. Me dijo que no te iba a molestar. Que tú te ibas a poner intenso por nada. Me quedé quieto. Porque quería gritar. Quería salir en ese instante y golpear la puerta de Víctor hasta romperla. Pero delante de mí estaba mi hijo. Un adolescente asustado que acababa de entender que el adulto que lo trataba como hombre lo había puesto en medio de algo grave. ¿Qué hizo Víctor dentro de la casa? Fue al archivador. Como sabía dónde estaba. Tomás tragó saliva. Yo se lo dije. ¿Por qué? Me preguntó dónde guardabas papeles importantes. Yo le dije que no sabía. Pero después dijo que si era para la casa, seguramente estaban en el archivador del estudio. Y sí estaban. Revisó la carpeta. Sí. ¿Tomó algo? No sé, Tomás. Tomó fotos. Cerré los ojos. ¿De qué? De planos. De unas hojas con sellos. No sé. También sacó unos papeles y dijo que los iba a comparar, pero que los devolvía. Se llevó documentos. Dijo que eran copias. Se los llevó. Tomás empezó a llorar. Sí. Me levanté y caminé 2 pasos. Necesitaba no explotar. Volví y me agaché frente a él. Escúchame bien. Lo que hiciste fue grave. ¿Perdón? No terminé. Se limpió la cara. Que alguien te trate como adulto no significa que te esté respetando. A veces significa que encontró una forma de hacerte sentir importante para que hagas algo que no deberías. Yo pensé que ayudaba. No estabas ayudando. Estabas dejando entrar a un adulto a revisar documentos de una casa que no es suya. Me dijo que tú sabías. ¿De verdad te dijo eso? Dudó. Dijo que tú no ibas a querer hablar, pero que era mejor aclararlo. Eso no es lo mismo. Ya sé. No, necesito que lo entiendas. Un adulto que te pide entrar cuando no hay nadie y luego te dice que no hace falta contar porque tu padre se va a enojar no está confiando en ti. Te está usando. Tomás lloró más. Perdón, papá. Me dolió verlo así, pero no podía suavizarlo demasiado. No eres mi enemigo. Pero cometiste un error serio. Vamos a perder la casa. La pregunta me atravesó. No lo sé todavía. Pero voy a protegerla. Víctor dijo que si todo estaba bien, no pasaba nada. Víctor no tenía derecho a comprobar nada dentro de mi casa. Me regaló herramientas. Las vamos a devolver. Levantó la cara. ¿Qué? No vamos a quedarnos con regalos de alguien que los usó para comprar acceso. Pero son mías. No, fueron parte de una mentira. Quiso protestar, pero no pudo. Yo tomé el teléfono. Quiero que me escribas todo lo que pasó. Día, hora aproximada, qué dijo, qué hizo, qué tocó, qué se llevó, qué fotos tomó. No para castigarte. Para protegernos. Ahora. Mientras Tomás escribía, yo hice una lista de documentos faltantes. Plano catastral. Deslinde antiguo. Certificado de no adeudo. Copia del permiso de obra del muro. Fotos viejas del terreno antes de la reparación. También revisé si había mensajes de Víctor a Tomás. Mi hijo me entregó el teléfono con vergüenza. Había varios. Tu papá está en casa. Necesito ver una cosa rápida. No lo molestes por esto, los adultos hacen drama. Confío en ti. Eres más maduro de lo que él cree. Solo son papeles antiguos. Esto queda entre nosotros, no porque sea malo, sino para no preocuparlo. Tomé capturas. Cada mensaje me daba más rabia. No por Tomás. Por Víctor. Había estudiado a mi hijo. Había tocado justo la fibra que sabía que funcionaría. Madurez. Confianza. Secreto. Utilidad. Cuando Tomás terminó su relato, salí al patio. Víctor estaba en el suyo, midiendo algo cerca del muro con una cinta larga. Tenía una libreta en la mano. Me vio y sonrió. Buenas, Ricardo. Ya no escuché amabilidad. Escuché cálculo. Necesito mis documentos. La sonrisa se le borró apenas. ¿Qué documentos? Los que sacaste de mi casa usando a mi hijo. Víctor dejó la cinta sobre una mesa. Cuidado con lo que dices. Cuidado tuyo debió ser no entrar a mi casa sin permiso. Tu hijo me dejó pasar. Mi hijo no podía darte autorización para revisar documentos de propiedad. Solo miré unas copias. Te llevaste papeles. Para comparar. Nada más. Devuélvelos ahora. Víctor miró hacia mi casa,
como si esperara ver a Tomás. El muchacho quiso ayudar. No lo menciones como si hubiera sido tu socio. Es un menor y lo manipulaste. Manipular es una palabra fuerte. Entraste cuando yo no estaba. Le pediste secreto. Revisaste mis documentos. Eso es una palabra fuerte. Su rostro cambió. La máscara amable empezó a caerse. Ricardo, si tu propiedad está bien, no deberías alterarte tanto. Ahí estaba. La frase preparada. ¿Qué estás buscando, Víctor? Aclarar límites. Los límites se aclaran con topógrafo y abogado, no usando a mi hijo. Hay errores antiguos en esta calle. Entonces toca mi puerta y lo dices de frente. Contigo no se puede hablar. Porque no dejo entrar vecinos a robar documentos. No robé nada. Devuélvelos. Entró a su casa sin responder. Volvió con una carpeta manila y la extendió hacia mí. Aquí están tus copias. No la tomé enseguida. Sacaste más fotos. Las que necesitaba. Bórralas. Se rió. No funciona así. Entonces esto tampoco se queda así. Su expresión se endureció. Te aconsejo revisar bien tus papeles antes de amenazarme. Esa franja junto al muro no está tan clara como crees. Sentí un golpe en el pecho. Eso era. Yo solo digo que hay que revisar. No vuelvas a hablar con mi hijo. No puedes prohibirme saludar a un vecino. Puedo prohibirte acercarte a un menor al que usaste para entrar a mi casa. Estás exagerando. No, estoy llegando tarde. Tomé la carpeta con una servilleta, sin saber si eso servía de algo, pero queriendo tocarla lo menos posible. Volví a mi casa y cerré la puerta. Tomás estaba en la sala, pálido. ¿Qué dijo? Que quería revisar límites. Por mi culpa, por su culpa. Tú cometiste un error, pero el adulto fue él. Vamos a tener problemas. Miré la carpeta. Sí, pero los vamos a enfrentar correctamente. Esa noche entendí que Víctor no le estaba enseñando herramientas a mi hijo. Le estaba enseñando a abrirle una puerta. Tomás creyó que ayudaba a un adulto amable. En realidad, había dejado entrar a alguien que quería convertir nuestra casa en una oportunidad legal. Esa noche no empecé por Víctor. Empecé por mi hijo. Era lo más difícil, porque la rabia busca al culpable más visible y Tomás estaba ahí, sentado en la sala, con los ojos rojos, esperando que yo le dijera si había destruido nuestra casa por creerle a un vecino amable. No podía tratarlo como enemigo. Pero tampoco podía fingir que lo ocurrido era una travesura. Había dejado entrar a un adulto a nuestra casa sin permiso. Había permitido que revisara documentos privados. Había guardado un secreto porque ese adulto lo hizo sentir maduro. Y esa lección, si yo la suavizaba demasiado, podía costarle mucho más en el futuro. Puse la carpeta manila sobre la mesa. Dentro estaban algunos documentos, no todos. Víctor había devuelto copias del plano y del permiso del muro, pero faltaba el certificado de no adeudo y una hoja vieja del deslinde que recordaba haber guardado con el resto. Tomás miró la carpeta como si fuera una prueba contra él. ¿Me odias? La pregunta me golpeó más que cualquier frase de Víctor. No, pero estás decepcionado. Sí, bajó la cabeza. No quise mentirle. Un hijo también necesita saber cuando sus actos rompen algo. Estoy decepcionado porque confiaste en alguien que te pidió esconderme algo. Pero no te odio. Y no voy a dejar que cargues con la culpa que le corresponde a un adulto que te manipuló. Yo abrí la puerta. Sí, eso fue tu responsabilidad. Entonces es mi culpa. Es tu error. La culpa completa no es tuya. Me miró confundido. ¿Cuál es la diferencia? Me senté frente a él. La diferencia es que tú eres un adolescente aprendiendo. Víctor es un adulto que sabía exactamente qué estaba haciendo. Él no te pidió una herramienta. No te pidió que le ayudaras a cargar una caja. Te pidió entrar a una casa cuando no estaba el dueño, revisar documentos y guardar silencio. Eso no fue confianza. Fue manipulación. Tomás apretó los labios. Me dijo que tú me tratabas como niño. Y usó eso para que quisieras demostrarle que no lo eras. Se limpió la cara. Me sentí importante. Lo sé. Me decía que yo tenía buena cabeza, que tú complicabas todo, que los adultos a veces no entienden. Eso no era respeto. Era preparación. ¿Preparación para qué? Para que cuando te pidiera algo raro, ya quisieras estar de su lado. Tomás se quedó callado. Vi cómo la vergüenza le caía encima lentamente. No como un golpe, sino como una comprensión que pesaba cada vez más. Papá, dime. De verdad quería quitarnos parte de la casa. Todavía no lo sé. Pero quería buscar una grieta. En los papeles, en los límites, en cualquier deuda. Y la encontró en nuestra confianza. Tomás volvió a llorar. ¿Perdón? Esta vez me acerqué y lo abracé. Te perdono como hijo. Pero eso no borra las consecuencias. Se separó un poco. ¿Qué consecuencias? Primero, no vuelves a hablar con Víctor a solas. Segundo, las herramientas que te regaló se devuelven o se guardan hasta que sepamos qué hacer. Tercero, ya no tendrás la llave de la casa para usarla sin avisar mientras esto se resuelve. Cuarto,
Vas a escribir una lista completa de todo lo que pasó y me vas a ayudar a ordenar y proteger los documentos. No como castigo, como reparación. Asintió. No protestó. Eso me dijo que por fin había entendido la gravedad. Esa misma noche escribió todo. Día, hora aproximada, mensajes, lo que Víctor dijo, dónde entraron, qué carpeta revisó, qué papeles fotografió, cuáles sacó, cuánto tiempo estuvo dentro. Lo escribió con letra temblorosa. Al final puso una frase que no le pedí. Yo pensé que estaba ayudando, pero ahora entiendo que si un adulto me pide esconder algo de mi papá, no me está tratando como adulto, me está usando. Guardé esa hoja. No para humillarlo, para protegerlo. Después hice una lista de documentos faltantes. Revisé la carpeta azul otra vez. Escaneé lo que quedaba. Guardé copias digitales. Metí los originales en una caja con llave. Cambié la clave de la alarma, aunque casi nunca la usábamos. Pedí cambio de cerradura para el día siguiente. A la mañana siguiente llamé a un abogado. Se llamaba Samuel. Lo conocía por un problema de contrato años atrás. No era especialista en terrenos, pero me derivó con una colega y me dijo algo importante. No enfrentes esto solo en la reja, Ricardo. Si el vecino ya está hablando de límites, va a intentar llevarlo a un terreno donde parezca una disputa civil normal. Pero aquí hay otra cosa. Entró a tu casa sin autorización tuya y obtuvo documentos usando a tu hijo menor de edad. Tomás tiene 15. Sigue siendo menor. Él lo dejó entrar. Tu hijo no podía autorizar acceso a documentos de propiedad ni a una revisión privada. Y menos bajo presión o engaño. ¿Qué hago primero? Copias oficiales. Escritura. Plano catastral. Certificado de no adeudo. Permisos. Luego topógrafo. Después comunicación formal al vecino. Nada de conversaciones informales. Ese mismo día pedí copias oficiales donde correspondía. No fue rápido ni cómodo. Tuve que llenar solicitudes, pagar tasas, buscar folios, llamar a la municipalidad y revisar expedientes. Mientras hacía eso, Tomás me acompañó a una oficina. No porque yo quisiera castigarlo con trámites. Porque necesitaba ver que los documentos no son papeles viejos. Son protección. En la fila, miró a la gente con carpetas en la mano. No sabía que esto era tan importante. La gente no guarda escrituras por nostalgia. Víctor decía que si todo estaba bien, no había que preocuparse. Esa frase es una trampa. Si todo está bien, también se respeta el permiso. La transparencia no obliga a abrirle la casa a nadie. Tomás asintió. Me siento tonto. No eres tonto. Pero me usó. A cualquiera pueden usarlo si le tocan el punto correcto. A ti te tocó sentirte adulto. A otros les tocan la culpa, la ambición, la lástima o el miedo. ¿A ti qué te toca? Pensé antes de responder. Mi hijo, me miró. Por eso estoy intentando actuar bien, no solo furioso. Esa tarde vino el cerrajero. Tomás observó en silencio mientras cambiaban la cerradura. Cuando el hombre se fue, le di una copia nueva a mi hermana, que vivía cerca, para emergencias. A Tomás no. Se le notó el golpe. No confías en mí. No como antes. Bajó la mirada. Eso dolió. A mí también. La confianza no desaparece para siempre por un error, pero tampoco vuelve porque uno pide perdón. Se reconstruye. ¿Cómo? Con tiempo y decisiones correctas cuando sería más fácil esconder algo. No dijo nada más. Al día siguiente llegó la primera carta de Víctor. No la firmó un abogado todavía. Era una carta escrita por él, con tono de hombre razonable ofendido. Decía que existía incertidumbre histórica sobre la franja lateral entre las propiedades. Decía que él había intentado conversar amistosamente durante meses. Decía que yo reaccionaba de forma agresiva. Decía que, según ciertos documentos antiguos, el muro podía invadir parte de su terreno. No mencionaba que entró a mi casa. No mencionaba a Tomás. No mencionaba las fotos. No mencionaba la carpeta. Era una versión limpia. Perfecta. La versión que la gente usa cuando quiere que el daño empiece en tu reacción y no en su acción. Le mandé la carta a Samuel. Su respuesta fue corta. No respondas tú. Vamos por escrito. Esa misma semana contraté a un topógrafo. Se llamaba Martín. Llegó con instrumentos, revisó documentos, pidió copias, comparó datos y me hizo preguntas concretas. ¿Este muro cuándo se reparó? Hace 4 años. ¿Tiene permiso? Sí. ¿Este plano es de compra? Sí. El vecino ha hecho mediciones recientes. Lo vi con cinta y libreta. Martín miró hacia la casa de Víctor. Eso no es una medición válida, pero sirve para empezar pleitos de palabra. Puede tener razón. Puede haber diferencias menores en cualquier propiedad antigua. Pero una cosa es una diferencia técnica y otra una invasión real. Hay que medir. Tomás estaba cerca, escuchando. No se metió. Martín trabajó varias horas. Víctor salió 2 veces a mirar desde su lado. La segunda vez intentó hablar. Así que ahora sí medimos. Samuel,
que había venido para la revisión, respondió antes que yo. Cualquier comunicación, por escrito. Víctor sonrió. Ah, trajiste abogado. Después de que usted entró a mi casa usando a mi hijo, sí, dije. Su sonrisa se apagó. El muchacho me dejó pasar. Tomás estaba detrás de mí. Se puso rígido. Yo di un paso hacia la reja, pero mantuve la voz tranquila. Mi hijo no podía autorizarte a revisar documentos privados. Y no vuelvas a llamarlo muchacho como si esto fuera una travesura entre vecinos. Víctor levantó las manos. Estás armando un teatro. Samuel intervino. Señor Víctor, le enviaremos comunicación formal. Le recomiendo conservar cualquier documento, foto o copia que haya obtenido y abstenerse de usar material conseguido sin autorización. Yo no robé nada. Eso se revisará. Entró a su casa. Tomás soltó el aire que parecía haber estado conteniendo. Quise decir algo, murmuró. No hacía falta. Pero me dio rabia que dijera que yo lo dejé pasar. Eso es parte de la manipulación. Te usa para justificarse. O sea, todavía me usa. Sí, por eso ahora dejamos que hablen los documentos. El informe del topógrafo tardó varios días. Mientras tanto, Samuel envió una comunicación formal a Víctor. Dejaba constancia de la entrada no autorizada, la participación de un menor, la sustracción temporal de documentos, la toma de fotografías y la prohibición de acercarse a Tomás o comunicarse con él sin mi presencia. También solicitaba la devolución o destrucción certificada de cualquier copia obtenida sin permiso y aclaraba que cualquier disputa sobre límites debía tramitarse por vías formales. Víctor respondió con un abogado. Ahí entendí que no estaba improvisando. Su abogado negó casi todo. Dijo que Víctor había recibido autorización verbal de un residente de la casa. Dijo que no hubo intención de daño. Dijo que existía una controversia limítrofe previa. Dijo que su cliente solo buscaba documentos para evitar un conflicto mayor. Samuel leyó la respuesta y soltó una risa seca. Traducción. Los atrapamos antes de que pudieran presentar esto como una preocupación inocente. Puede usar las fotos. Intentará. Nosotros vamos a objetar el origen y, además, tendremos copias oficiales. Y Tomás. Tomás no debe hablar con nadie de su lado. Si lo contactan, guarda mensaje. Ese mismo día revisé el teléfono de mi hijo con el presente. Víctor le había escrito. Tomás, tu papá está exagerando. Tú sabes que yo no quise hacer nada malo. Dile que hablemos como gente normal. Tomás me lo mostró sin que yo se lo pidiera. Ese gesto fue pequeño, pero para mí valió mucho. Hiciste bien. Quería responderle. ¿Qué ibas a decir? Que no me escribiera. No hace falta. Bloquéalo. ¿Lo hizo? Después, con voz baja, agregó. Antes me habría gustado que me escribiera. Lo sé. Ahora me da asco. Eso también pasará. Quédate con la lección, no con el asco. El informe llegó el jueves. Martín fue claro. La línea de propiedad coincidía con mis documentos. El muro estaba dentro de mi terreno, con un margen pequeño pero suficiente. La franja que Víctor insinuaba como dudosa había sido objeto de una aclaración municipal años antes. Precisamente uno de los documentos que había desaparecido de mi carpeta. El supuesto plano antiguo que Víctor mencionaba podía crear confusión si se miraba aislado, pero no superaba los documentos actualizados. En pocas palabras, no tenía un caso fuerte. Tenía una oportunidad de presión. Y para presionar necesitaba saber qué papeles tenía yo, qué faltaba y si existía alguna deuda o irregularidad que pudiera usar. Samuel preparó una respuesta con el informe del topógrafo, copias oficiales, la constancia municipal y una advertencia por el acceso indebido. También presentamos una denuncia por la entrada no autorizada y la sustracción de documentos, dejando claro que Víctor había usado a un menor para ingresar. No lo hice por venganza. Lo hice porque un vecino que cruza esa línea una vez puede cruzarla de nuevo si solo recibe una conversación incómoda. La mediación vecinal se convocó semanas después. Fue en una oficina municipal. No hubo gritos. No hubo golpes. No hubo escena de película. Pero sí hubo algo que a Víctor le molestó mucho. Todo quedó registrado. Víctor llegó con su abogado. Yo llegué con Samuel, Martín y una carpeta completa. Tomás no fue. No iba a sentar a mi hijo frente al adulto que lo manipuló para que escuchara cómo intentaban culparlo. Víctor empezó con su tono habitual. Yo solo quería aclarar un tema antiguo. Ricardo se lo tomó personal. Samuel puso sobre la mesa las capturas de los mensajes a Tomás. Tu papá está en casa. No lo molestes por esto, los adultos hacen drama. Confío en ti. Esto queda entre nosotros. La mediadora leyó en silencio. Después miró a Víctor. Estos mensajes son suyos. Víctor se acomodó. Sí. Pero están sacados de contexto. Entró usted a la vivienda del señor Ricardo cuando él no estaba. El hijo me permitió pasar. El hijo es menor de edad. Víctor no respondió. Su abogado intervino. No hubo violencia ni daño. Samuel respondió.
Hubo acceso a documentos privados y sustracción temporal de papeles de propiedad. Eran copias, dijo Víctor. Algunas no han sido devueltas, respondí. La mediadora tomó nota. Después revisamos el tema del límite. Martín explicó con calma. Mostró planos oficiales, medidas, aclaración municipal, ubicación del muro. El abogado de Víctor intentó insistir en el plano antiguo, pero cada vez quedaba más claro que ese documento solo servía para sembrar duda, no para demostrar derecho. Al final, Víctor ya no sonaba como vecino preocupado. Sonaba como alguien que había buscado una grieta y no la encontró. La mediadora propuso cerrar la controversia limítrofe con reconocimiento de los documentos actuales y compromiso de no realizar obras ni reclamaciones informales sin estudios formales. Samuel pidió agregar el compromiso de no contactar a mi hijo, no acercarse a él, no ofrecerle regalos ni pedirle ningún tipo de acceso a la vivienda. Víctor explotó por primera vez. Esto es absurdo. Yo traté bien a ese chico. Ahí perdí un poco la calma, pero no la voz. No lo trataste bien. Lo estudiaste. Le regalaste herramientas, le dijiste que era maduro. Le repetiste que yo complicaba todo y después le pediste entrar a mi casa cuando no estaba. Eso no es tratar bien. Eso es usar. Víctor se puso rojo. Tú eres un paranoico. Y tú eres un adulto que le pidió a un menor guardar secretos. La mediadora intervino. Señor Víctor, mantengamos el orden. No pidió disculpas. No esperaba que lo hiciera. Pero firmó el acuerdo. No porque se arrepintiera. Porque los documentos estaban en contra y porque la entrada a mi casa ya no podía esconderla bajo la palabra ayuda. Las consecuencias no fueron enormes como en una película. Víctor no fue esposado en la calle. No perdió su casa. No se arrodilló. La vida rara vez da finales tan teatrales. Pero perdió acceso. Perdió la imagen de vecino servicial. Perdió la posibilidad de acercarse a mi hijo. Tuvo que retirar formalmente su reclamación informal sobre la franja. Quedó advertido por escrito. Y quedó claro que cualquier intento futuro iría directo por abogado. En el vecindario, la historia empezó a circular. Yo no la conté con detalles, pero las cosas se saben. Una vecina me dijo. Víctor también me preguntó una vez por papeles de mi cochera. Otro vecino comentó. Siempre anda buscando errores en propiedades ajenas. Ahí entendí que no éramos los primeros. Solo fuimos los primeros en descubrir cómo intentaba entrar. En casa, la parte más larga fue con Tomás. Devolver las herramientas fue duro para él. Las pusimos en una caja. Caminamos juntos hasta la entrada de Víctor. No dejé que Tomás tocara el timbre. Lo hice yo. Víctor abrió apenas. Esto es suyo, dije. Miró la caja. Se las regalé al chico. Ya no acepta regalos suyos. Víctor miró a Tomás. ¿Eso quieres tú? Tomás apretó la mandíbula. Yo estaba a punto de responder, pero mi hijo habló. No quiero nada que venga con secretos. Víctor no supo qué decir. Yo dejé la caja en el suelo y nos fuimos. Al volver a casa, Tomás respiraba rápido. Me temblaban las piernas. ¿Lo hiciste bien? Pensé que iba a decir algo y yo iba a quedarme callado. No te quedaste callado. Pero todavía me siento culpable. La culpa sirve si te enseña. Si solo te aplasta, deja de servir. Entramos. Le devolví una llave semanas después. No enseguida. Tuvo que ganarla con hechos. Avisando dónde estaba. Mostrándome mensajes raros. Preguntando antes de aceptar ayuda de adultos. No volviéndose paranoico, pero sí atento. Una noche, mientras ordenábamos el archivador nuevo, Tomás tomó la carpeta de la casa y la miró con respeto. Antes pensaba que eran papeles aburridos. Lo son. Sonrió un poco. Pero importantes. Muy importantes. ¿Algún día me vas a enseñar todo esto? Sí. Pero tú, no un vecino. Exacto. Nos sentamos a revisar la escritura, los planos, los impuestos. No le di una clase legal completa. Solo lo suficiente para que entendiera que una casa no se protege solo con paredes, sino con papeles, memoria y límites. Después me preguntó, ¿tú crees que Víctor alguna vez me quiso de verdad? La pregunta me dolió, porque detrás no hablaba solo de un vecino. Hablaba del primer adulto externo que lo hizo sentir capaz. Tal vez le caías bien en parte, respondí. La gente no siempre es una sola cosa. Puede gustarle enseñarte herramientas y aún así usarte para algo malo. Eso es peor. Sí. Porque entonces no sé qué parte era real. Por eso no medimos la confianza solo por lo amable que alguien parece. La medimos por lo que respeta cuando le dices que no. Por lo que hace cuando nadie mira y por si te pide esconder cosas. Tomás se quedó pensativo. Entonces si alguien me dice no le digas a tu papá, casi siempre está mal. No siempre. Si es una sorpresa de cumpleaños, no. Se rió por primera vez en días. Ya sé. Pero si es para entrar a una casa, tocar documentos, guardar información o hacer algo que te pesa, entonces sí. Ahí paras y preguntas. Aunque me digan que soy niño. Especialmente si te lo dicen así. Tomás asintió.
Esa fue la verdadera consecuencia. No solo que Víctor firmara un papel. No solo que la propiedad quedara protegida. La consecuencia fue que mi hijo perdió una ingenuidad, pero ganó una herramienta mejor que cualquier destornillador usado. Aprendió a desconfiar de los secretos que vienen envueltos en elogios. Con el tiempo, la casa volvió a sentirse tranquila. El muro siguió donde estaba. La franja lateral dejó de ser tema. Los documentos quedaron ordenados, escaneados y guardados. El expediente con Víctor quedó en una carpeta separada. Por si alguna vez necesitaba recordar que las cosas importantes se protegen antes de que sea tarde. Víctor siguió viviendo al lado. Eso fue incómodo. Al principio Tomás evitaba salir al patio. Después volvió poco a poco. Si Víctor estaba afuera, entraba. No por miedo, por límite. Un día Víctor levantó la mano para saludarlo. Tomás no respondió. Entró a casa y me dijo. No le contesté. Por rabia. No, porque no tengo nada que decirle. Eso fue madurez. No la que Víctor le vendía. La real, la que no necesita demostrar nada a un adulto que cruzó una línea. Yo también aprendí algo. Aprendí que proteger a un hijo adolescente no significa vigilar cada paso ni desconfiar de todo el mundo. Significa enseñarle que la confianza tiene reglas. Que no todo regalo es cariño. Que no todo adulto amable es seguro. Que cuando alguien te pide acceso, silencio y secreto al mismo tiempo, no te está dando responsabilidad. Te está cargando con una trampa. Mi hijo aprendió ese día que no todos los adultos que te regalan herramientas quieren enseñarte a construir. Algunos solo quieren que les abras una puerta. Víctor no buscaba papeles antiguos. Buscaba una grieta. Y la encontró en la confianza de un adolescente que quería sentirse útil. Yo cerré esa grieta con documentos, límites y una lección que Tomás nunca olvidó. Desde entonces, mi hijo sabe que la confianza no se mide por regalos ni por palabras amables. Se mide por lo que alguien te pide hacer cuando nadie está mirando.